Bien, ¿cómo están muchachos? Buenas tardes. ¿Me escuchan o no me escuchan? Por favor, me confirman. Buenas tardes, ¿me escuchan? Vamos. Profe, una pregunta quería hacerle. Acabo de ver hoy día en la mañana mi internet y no sé por qué me puso 5 en una continua. ¿De qué es ese 5? Pero Y es si Jaime, podía ¿no? dar otro continua. Sí, Sí, ahorita te voy a explicar, ya un ratito. A ver, ahorita vamos a ver. A ver, buenas tardes muchachos. Justamente quiero hablar de ese asunto. El tema es lo siguiente. Habíamos quedado que la semana pasada el ejercicio que realizábamos iba a ir como una continua. El tema es que tú me pediste permiso, si no me equivoco, Jaime. sí, profesor. Entonces el tema es que a mí no me permite cerrar el sistema si no le pongo una nota. Entonces eso es una nota referencial. Eso lo puedes reemplazar entregando el problema, ¿no? Que había dejado como tarea. Ah, del Excel. Claro, así que no hay problema. Y sobre eso también, sobre eso, por favor, para todos, la universidad está exigiendo que ahora, en lo posible, no hay que mandar al correo, hay que subirlo a la plataforma, ¿ya? Entonces, en la semana 7, ahí he aperturado una tarea. Entonces, por favor, todos aquellos que me han enviado su trabajo sobre el Excel, ¿no? Por Ujú. favor, lo suben obligatoriamente como tarea en la semana 7. Ahí lo puedes subir tú, Jaime, para que regularices, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Ok, entonces avisen por favor a todos que hay que subir, en la semana 7 hay una tarea y hay que subir al campus, ¿ya? A la plataforma. Claro, claro, solamente hay que reenviarlo. Lo que ya han entregado, lo que ya entregaron, lo que me mandaron por correo, simplemente hay que subirlo a la plataforma, ¿ya? Eso le quería decir, ¿ya? Para que haya una evidencia de que efectivamente es una continua, pues, ¿no? Entonces, el archivo que me han enviado al correo lo suben ahí a la plataforma, ¿ya? Ok, creo que se entendió, quedó claro, muy bien muchachos. Vamos a continuar entonces con la sesión de hoy, ¿ok? Estuvimos viendo justamente a raíz de esa tarea era pues lo que habíamos visto, ¿no? Habíamos visto a ver, vamos a retroceder un poco para recordar. Claro, vamos a ver, el análisis de tendencia, ¿no? A través del método de los mínimos cuadrados, ¿ok? Entonces, esto es un método, ¿no? Que son los mínimos cuadrados cuando se tiene una tendencia, ¿ok? Bien, y vimos justamente el ejemplo que ustedes resolvieron y me enviaron al Excel, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos a ver vamos a hacer el mismo análisis de tendencia, pero utilizando otro método, el método de los semipromedios, así se llama, ¿ya? Entonces, vamos a desarrollar esto entonces a continuación. Este método se aplica con el objeto de simplificar los cálculos, o sea, por ahí vamos a comparar los resultados y seguramente vamos a ver que vamos a obtener un resultado similar. El tema es de que este método se utiliza cuando se quiere abreviar los cálculos, es decir, cuando no se quiere hacer los cálculos que se hacen en el anterior método, ¿no? Un poquito abrevia, ¿no? El proceso, nada más. ¿Ok? ¿Y en qué consiste este método? Vamos a pasar a ver. En primer lugar, es agrupar los datos en dos grupos iguales. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo paso es obtener el valor central. O sea, nosotros sabemos por estadística que el valor central de un conjunto de datos es la mediana. En este caso, de los tiempos y la media aritmética de los datos de cada grupo.
De tal manera que vamos a tener dos puntos de recta de tendencia, X1, Y1, X2, Y2. ¿Ok? Estos valores se van a reemplazar en el siguiente, en la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a tener, obviamente, dos Y. Vamos a tener Y1 y Y2. Y1 va a ser A0 más A1 por X1. Y2 va a ser igual a A sub 0 más A sub 1 por X sub 2. Y luego hay que resolver el sistema, hay que resolver las ecuaciones. Y resolviendo las ecuaciones vamos a tener los valores, ¿no?, que necesitamos en la recta de tendencia o en la ecuación de tendencia. ¿Cuál es? A0 y A1, pues, ¿no? Y con esta recta de tendencia que tenemos acá, que digamos es la recta general Y igual a sub 0 más A sub 1 por X, podemos hacer los pronósticos, ¿no? Lo cual dice son un poco menos exactos que he obtenido con el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Pero sin embargo la diferencia es mínima, por eso les decía al inicio, ¿no? Los valores por ahí se van a parecer algo, ¿no? No es que van a salir exactamente iguales, ¿no? Pero si uno quiere abreviar el proceso, utilizará este método, que es el método de los semipromedios, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a ver, ¿ok? Un ejemplo. Tenemos los últimos 11 años y tenemos los datos, ¿no?, que estábamos viendo. Nos dicen pronosticar la tendencia de exportación para el siguiente año, es decir, para el año 2011. Asimismo, nos piden elaborar la gráfica para los datos y la recta de tendencia. ¿Ok? Estos son los datos que tenemos, ¿no? Tanto para X nuevamente decimos son los periodos, que en este caso nos están dando 11 periodos, ¿ok? Para X. Y para Y tenemos pues las ventas, ¿no? Las ventas por cada periodo. Ojo, Y está en millones, en unidades monetarias, en millones, y X es el tiempo en periodos, ¿ok? Entonces, estos son los datos que nos están proporcionando para aplicar este método. Y vamos a pasar a desarrollarlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos acá los datos del año 2000 hasta el 2010, son 11 periodos, y tenemos las ventas en millones, ¿no? Para Y. Entonces, se codifica la numeración de los años 2000 como 1, 2001 como 2 y así sucesivamente. O sea que ya tenemos, ¿no? Desde el año 2000 hasta el año 2010, que va a ser el dato número 11. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es agrupar en dos grupos iguales. O sea, si tenemos 11 datos, vamos a tener un dato central, ¿no? Y luego lo vamos a agrupar en dos grupos, ¿no? El grupo superior, que es del 1 al 5. Vamos a utilizar un poquito esto de acá va a constituir un primer grupo, ¿no? Esto va a ser un grupo 1, vamos a llamarle el primer grupo. Y esto de acá va a constituir el segundo grupo. El grupo 2. ¿Ok? Entonces hemos dividido los datos en dos grupos. ¿Ok? Eso es el primer paso. Obviamente el valor central es el 2005, ¿no?, que se ha quedado, digamos, afuera porque para tener dos grupos iguales, si no, no tendríamos, ¿no? ¿Ok? El valor central de 3, o sea, ok, una vez que ya tengamos los dos grupos, lo que hacemos es encontrar el valor central, ¿no?, en cada uno. Vamos a recordar por un momento, por favor, el método. Vamos a seguir el método paso a paso. Dice, agrupar los datos en dos grupos iguales. Eso ya lo hicimos, ¿ok?
Segundo paso, obtener el valor central. El valor central es la mediana de los tiempos y la media aritmética de los datos de cada grupo. O sea, de cada grupo vamos a obtener el valor central y la media aritmética de los datos de cada grupo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos acá, ya tenemos los dos grupos, el grupo 1, tenemos el grupo 2, el valor central. ¿Cuál es el valor central? El valor central va a ser esto de acá. Entonces, vamos nuevamente. A ver, vamos a ver acá. Esto es el valor central, ¿no? Está el valor central del primer grupo. Valor central. Y acá, ¿cuál es el valor central? Esto de acá, pues, ¿no? Este es el valor central del otro grupo. Entonces, ¿cuánto es el valor central? 3. ¿Cuánto es el valor central? 9. ¿Ok? Entonces, ya hemos encontrado el valor central. ¿Qué más nos dicen? Sacar el promedio. ¿Ok? Entonces, ¿el promedio de qué? El promedio de los datos, de los valores, pues, ¿no? Entonces, vamos a sacar el promedio, tanto del primer grupo como del segundo grupo. A ver, ahí me ayudan, por favor, y verifican si el promedio es este valor que tenemos acá y este valor que tenemos acá. A ver, por favor, ¿me ayudan? Sí, profesor. Sí, ¿no? Muy bien, entonces estos son los valores, ese es el valor central que sale, perdón, esto es el valor central que es 3, es el valor central, ¿no? De los periodos, y luego lo que sacamos es el promedio, ¿no? El promedio de estos 5 y nos sale 1.8, y el promedio del otro grupo, del grupo 2, nos sale 2.82. ¿Qué significa eso? Que por cada grupo vamos a tener dos valores, el valor central y el promedio, y el valor central del segundo grupo y su promedio. ¿Ok? Entonces, con eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es dos, vamos a decir 2 puntos, ¿no? Vamos a escribir acá, cuyos vamos a hacer, para X es 3 y para Y 1.8. Y el otro punto va a ser para X 9 y para Y 2.82. Ok, entonces hemos encontrado los dos puntos, porque eso es lo que nos dice el método. Si retrocedemos, a ver, vamos a retroceder un rato. Acá está, ¿no? O sea, tenemos que encontrar, dice, consiguiéndose así dos puntos de la recta de tendencia, ¿no? Hemos encontrado los dos puntos. X1, Y1, X2, Y2, ¿ok? Esos puntos hemos encontrado. Estos valores los vamos a reemplazar acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ya tenemos los dos puntos, 3, 1.8, 9, 2.82, ¿ok? Bien, hasta ahí todo claro, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Vamos acá. Vamos a borrar esto de acá. Y vamos a tener lo siguiente. El sistema que tenemos es esto de acá, esto es lo que nos dicen, Y1 y Y2, vamos a tener dos ecuaciones, A0 más A1 X1, Y2 es A0 más A1 X2, ¿ok? Entonces vamos a reemplazar los datos, ¿no? ¿Cuáles eran nuestros puntos?
Nuestros puntos eran 3, 1.8, 9, 2.82. ¿No? Entonces, 3, 1.8, ¿no? Y 9 con 2.82, ¿ok? Entonces, tenemos ahí tenemos dos ecuaciones, ¿no? Y lo que queremos es resolver esto. Vamos a utilizar la regla de Kramer, que es, pues, digamos, utilizando determinantes, ¿no? Entonces, aplicamos la regla de Kramer mediante determinantes y ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, hacemos los determinantes, ¿no? 1.8, 3.39, 2.82, ¿no? Y abajo vamos a tener, pues, los coeficientes de las ecuaciones. 1, 1, 3, 9, ¿no? Aplicamos la regla de Kramer y ¿qué tenemos? 1.29 para A sub 0 y para A1 nos sale 0.17, ¿ok? Entonces, como ambos resultados nos salen positivos, ¿no? O sea, ambos nos están saliendo positivos, que significa que nuestra línea de tendencia es hacia arriba, pues es ascendente, ¿no? ¿Ok? Entonces, va a tener pendiente positiva. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores que hemos calculado en la recta de tendencia. ¿Ok? La ecuación general, ya vimos, es y igual a 0 más A1 por X y reemplazamos los valores, ¿no? De A0, 1.29 y de A1, 0,17. Al final, esta es nuestra ecuación, ¿sí? Esta es nuestra ecuación. Y con eso nosotros ya podemos calcular, ¿no? Lo que nos están pidiendo, ¿no? ¿Qué nos están pidiendo? Hallar la ecuación de tendencia, ya hemos hallado. Pronosticar la tendencia de exportación. No, esto es, a ver, esto es. Sí, esto es, está bien. Pronosticar la tendencia de exportación para el año 2011. Entonces, para el 2011 lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar acá el valor de X. ¿Cuánto será X para el 2011? Será 12, pues, ¿no? Será 12, porque acá X está variando de 1 hasta 11. Para el siguiente año, que es 2011, ¿cuánto va a ser? X va a ser 12. Eso es lo que vamos a reemplazar acá, ¿no? Acá está, 12. Vamos a borrar esto un ratito. ¿Y qué tenemos? Tenemos que, acá tenemos nuestra ecuación y hemos dicho que X para el 2011 va a ser igual a 12. Estamos reemplazando el dato acá. Y tenemos que el pronóstico para el año 2011 es de 3.33 millones, ¿no? Porque está en millones. Entonces, con eso ya hemos hecho hemos calculado, nos han pedido el pronóstico para el año 2011 y esto es el pronóstico que hemos desarrollado, ¿ok? Obviamente esto tiene su interpretación. ¿Y cuál será su interpretación? Lo podemos observar ahí, donde nos dicen que existe una tendencia ascendente a un cambio promedio de 0.17, ¿qué es esto? Millones de dólares por cada año, por lo que el gerente de ventas de la empresa debe seguir aplicando las políticas necesarias para mantener la tendencia ascendente y mejorar la tasa de crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que como tenemos X, es la variable independiente y es la variable dependiente, es decir, Y depende de X, y la pendiente es de 0.17, que significa que tenemos pendiente positiva, ¿no? Que la recta es una recta o la línea de tendencia es positiva, es ascendente, quiere decir que estamos creciendo, ¿no? Básicamente esa es la interpretación.
Ya, entonces, esto es un método conocido como el método de los semipromedios. Asimismo, la información que hemos obtenido, obviamente, se puede graficar, ¿no? Y acá tenemos la gráfica en la que tenemos los puntos, ¿sí? Y la recta de tendencia, ¿no? ¿Ok? ¿Qué es lo que ustedes también han hecho, ¿no? Cuando han elaborado la gráfica del ejemplo anterior, ¿no? Entonces también nos están pidiendo la gráfica, por lo tanto, a ver, vamos a ver acá, elabora la gráfica, ¿ves? Acá nos dicen elaborar la gráfica para los datos y la recta de tendencia. Entonces tenemos que ubicar en primer lugar los puntos y en segundo lugar tenemos que graficar también la recta de tendencia que hemos hallado, ¿no? Entonces, esta es la recta de tendencia que hemos hallado y en función a esto podemos hacer el gráfico, ¿no? Entonces, acá tenemos el gráfico, ¿no? Esto es el gráfico final donde tenemos, que esto de acá es la gráfica de los puntos, esta es la gráfica real. Esto es la gráfica real. Y el que está en rojo es la tendencia. Y el que está en rojo es la tendencia. La gráfica real, pues obviamente va a salir de los puntos, ¿no? De la intersección de los puntos, periodo por periodo, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo, ¿no? Periodo 11 vamos a tener. Y la tendencia va a salir de la representación de la línea recta, porque al final es la ecuación de una línea recta. Y por eso es que nos sale, pues, un gráfico de este tipo, ¿no? La recta que está en rojo, ¿no? Esto de acá. ¿Ok? Y para graficar una recta solamente necesitamos 2 puntos. Calculamos 2 puntos, reemplazamos en 2 puntos y simplemente trazamos la recta, ¿no? Así de simple. ¿Ok? Bien, entonces eso es el otro método, conocido como el método de los semipromedios, ¿ok? Que, digamos, es un método que de alguna forma simplifica los cálculos. Es decir, si nosotros comparamos con el anterior método, el de los mínimos cuadrados, para los mínimos cuadrados necesitamos aplicar todas estas fórmulas, hacer todos estos cálculos, necesitamos tener un cuadro de este tipo, ¿no? Donde podamos tener los productos, las sumatorias, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Acá tenemos, a ver. Está bien. Ahora, lo único que tendríamos que hacer ahí es para comparar los resultados, ¿no? Hacer el método de los mínimos cuadrados y para ver cuánto es la diferencia, ¿no? Se podría hacer eso para ver, porque dice el método de los mínimos cuadrados es un poco más exacto, ¿no? Más preciso. Este método, el de los semipromedios, no es tan preciso, pero digamos, los valores están cercanos, ¿no? Habría que hacer por el otro método para ver cuánto nos sale. Ok, bien, hasta ahí es el método de los semipromedios. Estamos dentro de lo que es análisis de tendencia, ¿no? Ok, o sea, estamos viendo las rectas de tendencia. Pues bien, hasta ahí alguna pregunta, si todo está claro. A ver, por favor.
¿Todo bien? Ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta y todo está claro, vamos a avanzar con los siguientes métodos. Ok. Vamos a hacer el análisis de las variaciones cíclicas. No hemos dicho que las variaciones cíclicas son aquellas variaciones que tienen esta forma, pero que se dan a lo largo de los años, es decir, a lo largo de periodos extensos, largos, valga la redundancia, ¿no? Entonces, generalmente se da en ciclos largos de 20, 30 años, es decir, a través de los años, ¿no? Y esto es su comportamiento, ¿no? Ahí tenemos en la gráfica. A eso se llama variaciones cíclicas. La diferencia con las variaciones estacionales es de que las estacionales se dan en un año, ¿no? O sea, está referida a las estaciones, pues, ¿no? En cambio, las cíclicas se dan a lo largo de varios años, o sea, periodos largos, ¿no? Más largos. Básicamente esa es la diferencia. ¿Qué es una variación cíclica? Aquella que tienen los puntos en la parte positiva, luego va descendiendo hasta llegar a la parte inferior y nuevamente crece y otra vez es, por eso se llama cíclico, se va repitiendo, digamos, el fenómeno, ¿no? Entonces, estas líneas de tendencia tienen una duración o el periodo es de un año a más, o sea, a través de los años, ¿no? Como decía. Entonces, acá tenemos un ejemplo de este tipo de variación, ¿no? Cómo es que va, digamos, repitiéndose cada cierto periodo, ¿no? El ciclo y nuevamente volvemos. Por eso se llama variaciones cíclicas, ¿no? Por ejemplo, los ciclos comerciales, ¿no? Cuyos periodos recurrentes dependen de la prosperidad, recesión, depresión y recuperación. Generalmente, este tipo de variaciones se dan en la economía, ¿no? O sea, la economía cada 20 o 30 años repite el ciclo, ¿no? Entramos a un periodo de crisis, bajamos, o perdón, subimos, llegamos a un periodo de bonanza y otra vez viene la crisis y en ese plan, ¿no? Digamos, son variaciones cíclicas que se dan a lo largo de 20 o 30 años aproximadamente, ¿no? Eso se ha venido repitiendo, en, digamos, en todo el transcurrir del tiempo, ¿no? Ok. Estos dos componentes, dice el de tendencia y el cíclico, solamente se aplica para datos anuales, ¿ok? El componente cíclico puede identificarse como el que persistirá en los datos luego de eliminada la influencia del componente de tendencia. Esta eliminación se realiza dividiendo cada uno de los valores que tenemos observados entre su valor de tendencia correspondiente. Y la fórmula que se utiliza es esta: el ciclo relativo es igual a Y real y Y estimada multiplicado por 100, ¿no? ¿Por qué se multiplica por 100? Para tener el valor en porcentaje, pues, ¿no? Y obviamente eso se puede graficar, ¿no? Con los datos que se tienen. Vamos a ver ahí un ejemplo simple, sencillo, porque digamos, este tipo de análisis no se utiliza, o sea, nosotros no lo vamos a utilizar mucho por nuestra naturaleza, es decir, nosotros no vamos a hacer un plan de producción para 10, 20 años, pues, ¿no? O sea, prácticamente no. Simplemente para conocerlo estamos tocando el tema, ¿no? Porque en realidad esto nosotros no lo vamos a utilizar, simplemente para saber estamos así, digamos, rápidamente pasando este tema. Lo que sí utilizamos es lo que hemos visto, ¿no? El de tendencia, ¿no? El promedios móviles, ¿no? Regresión lineal, eso sí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo de todas maneras para ver este método, ¿no? Se quiere pronosticar, dice, las ventas de una empresa de alimentos. Para ello recopila datos de las ventas de los últimos 5 años. Y en el cuadro se muestran las ventas anuales en miles de soles, ¿no? El 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Nos dicen, en el inciso A hay que estimar sus ciclos relativos, construya su gráfica de ciclos y interprete los resultados, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo, ¿ok? Bien, para estimar los ciclos relativos, vamos a hacer una tablita, construir una tabla con los cálculos necesarios. Dice, hemos visto la fórmula, ¿se acuerdan? La fórmula la tenemos acá, esto de acá es la fórmula. Esta de acá es la fórmula, ¿no? Ciclo relativo igual a Y real sobre Y estimada por 100, ¿no? Esa es la fórmula. Entonces con eso, acá tenemos nuevamente la fórmula. Ok, entonces, vamos a ver. Esta es la fórmula, ¿no? Que nos dan. Y acá tenemos los datos, ¿no? Los datos que nos están dando son estos de acá, ¿no? Los años y las ventas en miles de soles, ¿no? Que es lo mismo que tenemos acá. Obviamente, el año que va a ser T lo vamos a representar igual, ¿no? 2010 el año 1 y así sucesivamente hasta el año 5, ¿no? Esto es T. El valor de Y es esto de acá, ¿no? 8.75, 12.5, 11.25, 13.75, 16.25. Acá lo tenemos, ¿no? El valor de T y el valor de Y. ¿Ok? Entonces, estos datos que nos están dando acá, o sea, estos datos son datos estimados que ya nos asignan, ¿no? ¿Ok? Que nos dicen que aproximadamente debe tener este comportamiento, ¿no? Ok, entonces, por ahí, como su nombre lo indica, son datos estimados, ojo, son datos estimados, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, estos son los datos reales y estos son los datos estimados, ¿no? Que ya se estimaron anteriormente y al final lo que sucedió fue esto de acá y esto es lo que se estimó, digamos, ¿no? Entonces, con estos datos, tanto real como estimado, lo que tenemos es simplemente hacer el cálculo, aplicamos la formulita donde nos dice Y real sobre Y estimada por 100. A ver, verificamos, por favor. Por ejemplo, para el primer año, 8.75 entre 9.25 por 100. Debe salir este valor. Por favor, me verifican. Sí, profesor. Sí, ¿no? Ok. Entonces, el ciclo relativo, ojo, Sí, que sale, nos está profe. saliendo, ojo, esto es en porcentaje, ¿ah? ¿No? 94, 114, 90, 97, 103. Esto es el ciclo relativo, es decir, esto es, digamos, la variación cíclica que nosotros obtenemos como resultado, ¿no? ¿Ok? Es decir, por ejemplo, para el año 1, para el periodo 1, 94,59, para el periodo 2, 114, es decir, acá si nosotros analizamos así rápidamente, podemos darnos cuenta que acá hubo un incremento, ¿no? De 94 pasó a 114.94, y ahí disminuyó a 90, subió nuevamente a 97 y volvió a subir a 103. Entonces ahí estamos notando un efecto cíclico, ¿no? O sea, tiene un comportamiento cíclico. Obviamente, para, digamos, observarlo con mayor claridad, siempre el instrumento que nos ayuda es el gráfico, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro gráfico de esto de acá, que tenemos. Tenemos que hacer nuestro gráfico. ¿No? Eso nos ayuda bastante siempre, hay que hacer el gráfico. Y graficamos estos datos de acá con respecto al tiempo, pues, ¿no? Ok, entonces,
Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver que esto es el gráfico, ¿sí? Entonces tenemos acá los periodos. ¿Cuántos periodos? Tenemos 5 periodos. Quiere decir que vamos a tener 5 puntos en la gráfica, cada periodo con su respectivo valor. Y un aspecto importante acá es, si por ahí hemos podido notar, que 100 es la referencia, es decir, digamos como que 100 es el punto sobre el cual se producen las variaciones, ¿no? Ok. Entonces 100 es la referencia y debajo de 100 pues vamos a tener los puntos, ¿no? En este lado y por encima de 100 vamos a tener los puntos en el lado superior. Entonces, ¿cuántos puntos vamos a tener? 1, 2, 3, 4, está acá, y 5. 5 puntos, ¿no? Y la gráfica, lo podemos observar, tiene un comportamiento cíclico, ¿no? Se incrementa, llega a su punto máximo, decrece, sigue decreciendo, vuelve a subir, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, básicamente eso viene a ser, ¿no? La representación de un análisis de variación cíclica, ¿no? Ah, y también eso tiene su interpretación, ¿no? Porque nos piden, a ver, acá está, regresando, dice, construye su gráfico, y hemos construido, interprete los resultados, ¿no? Hay que interpretar también los resultados. Y ahí tenemos la interpretación, dice, en los años 1, 3 y 4 tienen menor influencia cíclica que los años 2 y 5, que tienen una mayor influencia cíclica. O sea, se refiere, menor influencia cíclica se refiere a que empiezan a disminuir y cuando se tiene mayor influencia empiezan a crecer, ¿no? Básicamente eso, ¿ya? O sea, como decía, este tipo de análisis nosotros no lo vamos a emplear en nuestra asignatura. Simplemente lo estamos viendo como para saber, ¿no? Más o menos cómo es que se analiza este tipo de variaciones cíclicas, ¿ok? Lo que sí vamos a ver es esto. Esto sí nosotros analizamos. ¿Por qué? Porque esto se produce, mejor dicho, este tipo de variaciones estacionales sí se da a lo largo de un año. Entonces, para nosotros sí es importante porque va a haber demandas, ventas, ¿no? Que van a tener un comportamiento estacional, ¿no? Que se produce a lo largo de un año, de un periodo de un año. Entonces, nosotros acá sí estamos inmiscuidos, ¿ok? Entonces, esto sí lo vamos a analizar con detalle. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver a continuación son el análisis de variaciones estacionales. Primero veremos qué es una variación estacional. El componente de la serie de tiempo que representa la variabilidad en los datos es debida a influencia de las estaciones, bueno, de las estaciones que nosotros conocemos, ¿no? Que hoy en día, por cuestiones también ya del medio ambiente, etcétera, como que un poco están ya no son tan marcadas, digamos, ¿no? Ya no son tan exactas, ¿no? Se ha producido ciertas variaciones, pero todavía seguimos viendo, todavía seguimos teniendo verano, invierno, por ahí todavía diferenciamos la primavera y el otoño, etcétera, ¿no? Que son las 4 estaciones que hoy se manejan, pues, ¿no? A eso se llama componente estacional. Esta variación corresponde a los movimientos de la serie que se producen año tras año, ¿no? En los mismos meses o en los mismos trimestres, ¿no? Por ahí, como les decía, con pequeñas variaciones, ¿no? Pequeñas fluctuaciones, pero todavía tenemos, ¿no? Todavía se nota en las estaciones, ¿ok? Por eso se llama variaciones estacionales, ¿no? ¿Ok?
Ejemplo, las ventas de ropa, de automóviles, no sé si ahí podría ser, no sé, consumo de juguetes, no sé, o sea, ahí nosotros ya empezamos a imaginar y empezamos a hacer el análisis y decimos muy bien, existen productos o bienes que son estacionales, por supuesto, que tienen un alto consumo en verano y bajan en invierno, se vuelven a recuperar y nuevamente, o sea, ¿no? O tienen alto consumo en invierno y bajan en el verano, ¿no? O sea, básicamente ese tipo de productos sí, sí lo podemos ver, ¿no? En el mercado. Estos comportamientos, para poder diferenciarlos, es decir, para poder tenerlos marcadamente diferenciados, pues tienen que estar registrados en meses, ¿no? Qué sé yo, en meses, en trimestres o en semanas, de tal forma que se note, pues, ¿no? Digamos, la variación estacional, ¿no? No se puede hacer gráficos en este tipo de variaciones cada 6 meses o cada año, porque simplemente no se notaría la variación, ¿no? Entonces tendrían que ser en periodos cortos, ¿no? Un mes, de repente 15 días, hasta una semana podría ser, ¿no? Para poder notar la variación, el comportamiento estacional del producto, ¿no? En cuanto a sus ventas, en cuanto a su consumo, etcétera, etcétera. Este análisis que se realiza a través del año es importante porque nos permite, por ejemplo, programar los suministros de materias primas para cubrir la demanda estacional variable. O sea, obviamente, como decía, esto sí nos interesa, ¿no? Esto sí nos interesa porque estamos dentro de un periodo anual en la que pues van a haber variaciones, ¿no? Según las estaciones, dependiendo del tipo de producto o de bien que se quiera pronosticar, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, ya, para poder visualizar con más claridad, ¿ok? Este tipo de variaciones. Ahí tenemos el ejemplo, podrán ustedes leer claramente, una empresa de refrescos desea estimar sus niveles de inventario para las diferentes épocas del año, tales como envases o ingredientes de su fórmula. Esto le permitirá calcular sus necesidades de espacio y otras decisiones importantes. Bueno, también están la contratación de personal, etcétera, ¿no? Por personal eventual según las estaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, continuando con el ejemplo, cada mes es diferente uno del otro. Este análisis, entonces, lo que trata es de identificar un número índice estacional asociado a cada mes o trimestre, ¿no? En general te hemos dicho que podemos graficar ya sea en trimestres, en meses, ¿no? En semanas, ¿no? Lo que estamos queriendo decir es que vamos a tener generalmente 12 índices que son los que representan a los 12 meses, pues al periodo de 12 meses, ¿no? Ahora, si utilizamos el trimestre, tendremos 4. Si utilizamos las semanas, por ejemplo, ¿cuántos tendremos? Tendremos 52, ¿no? Sí, porque están en semanas, ¿no? O sea, todo eso a lo largo de un año. ¿No? Pues bien, cada uno de estos índices es un porcentaje con un promedio anual del 100%. Es decir, el índice mensual indica el nivel de ventas o de producción, ¿ok? En comparación con el promedio anual que es el 100%. De este modo, un índice estacional del 94% para el mes de marzo indica que las ventas en ese mes están por lo general 6% abajo del promedio anual. Si tenemos un índice mensual del 108.2%, para el mes de diciembre significa que las ventas están por 8.2% arriba del promedio anual, ¿no? O sea, digamos, como hemos visto en el gráfico anterior,
digamos, el indicador que, digamos, referencial viene a ser el 100, ¿no? Y sobre eso se ve si está por encima o está por debajo, ¿no? Y vamos a ver un método para hacer el cálculo de este tipo de variaciones estacionales, ¿ya? Este método se llama el método de razón a promedio móvil. Ese es el nombre de este método. ¿Y qué hace este método? Elimina los componentes de tendencia cíclica e irregular y está descrito en el siguiente ejemplo. ¿Ok? Los índices que vamos a obtener por este método se utilizan para ajustar los datos originales con lo que se obtienen los valores desestacionalizados o datos ajustados estacionalmente y a partir de ellos se procede a obtener los pronósticos para los siguientes periodos, que pueden ser trimestres, que pueden ser meses, ¿no? ¿Ok? Y acá vamos a ver el ejemplo, por favor. Vamos a trabajar ahora sí con los datos que tenemos ahí. ¿Ok? En la que tenemos, dice, se tiene registrado las ventas trimestrales en miles de soles de una empresa textil especializada en la venta de ropa infantil. Lo que deseamos o lo que nos están pidiendo es estimar las ventas para los próximos 4 trimestres. ¿Ok? Es decir, vamos a hacer un pronóstico, un cálculo, una estimación de las ventas para los próximos 4 trimestres. Y los datos que nos están proporcionando son los siguientes, ¿ok? Pues estos son datos históricos, ¿no? En la que tenemos, ¿cuántos? Tenemos 6 años, ¿no? Y tenemos que los datos están en trimestres, ¿ok? O sea, han sido tomados trimestralmente, ¿no? Cada trimestre. Entonces, por ejemplo, tenemos los datos del 2010. En esta parte vamos a... Esto es del año 2010. En la que tenemos el primer trimestre, está de acá, es el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y así sucesivamente tenemos para cada uno de los años. ¿Okay? Entonces los datos que tenemos son en trimestres. Y obviamente estas son ventas, ¿no? Ventas en miles de soles, ¿no? Cada uno de los periodos comprendidos en el análisis que vamos a hacer. Bien, entonces, esos son los datos del ejercicio del problema. ¿Ok? Bien. Con esos datos, utilizando el método, hemos dicho qué método es, el método de razón a promedio móvil. O sea, utilizando ese método, lo que nos están pidiendo es lo siguiente. En primer lugar, construir la gráfica de la serie de tiempo e interpretar los datos. Lo primero que tenemos que hacer es construir la gráfica. Eso es lo primero que nos piden. Y además es importante que hagamos primero la gráfica para saber, en primer lugar, para saber si efectivamente los datos que nos están dando tienen esa tendencia, pero no sigue la tendencia estacional, porque si no sigue esa tendencia, pues obviamente no podemos aplicar este método, ¿no? ¿Por qué? Porque este método es para ese tipo de tendencias, ¿no? Estacionales. Entonces el gráfico nos va a ayudar de alguna forma a verificar si los datos que tenemos siguen esa tendencia. Luego tenemos el inciso B, nos dicen obtener los índices estacionales trimestrales, ¿no? El inciso C nos pide interpretar los resultados. El inciso D nos dicen calcular el valor con ajuste estacional de las ventas trimestrales. Además, construir la gráfica e interpretar los resultados. El inciso E nos pide obtener la ecuación de tendencia e interpretar el resultado.
Y el inciso F, el último, nos dice pronosticar las ventas para los 4 trimestres del próximo año. Es decir, vamos a tener que seguir toda esta secuencia hasta llegar a lo que nos están pidiendo, pues, ¿no? Pronosticar las ventas para los 4 trimestres del próximo año. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, ¿alguna consulta? Ok, no hay ninguna consulta. Muy bien, vamos a continuar entonces. Profesor, disculpe, buenas noches. Sí, buenas De noches. todos los métodos que usted ha mencionado, ¿cuál es el que más se utiliza en el campo o de qué depende que se utilice más este campo laboral? Claro, lo que yo les decía, ¿no? Lo que nosotros más utilizamos es lo que ya vimos en la clase pasada, en la sesión anterior, que es el de mínimos cuadrados, ¿ya? ¿Qué es lo que más se utiliza, no? O sea, para hacer pronósticos, ¿no? Todo el mundo te va a decir mínimos cuadrados, o también se le conoce regresión lineal, pero la regresión lineal es cuando ambas variables, o sea, a ver, eso también quería aclarar, más bien me hiciste acordar, gracias. Es decir, por ahí tenemos que saber, vamos a regresar un poquito, ¿ya? Un paréntesis para regresar a este punto de acá. Mínimos cuadrados, ¿ok? Ok, acá dice cálculo de la tendencia a través de mínimos cuadrados. Este es uno de los métodos que más se utiliza, ¿ya? Eso es lo que siempre vamos a utilizar. Si no, a veces se confunde, ¿ya? Básicamente vamos a utilizar esto de acá. A veces se confunde con otro término. Cuando nos hablan de, por acá, cuando se habla de regresión lineal. Entonces, regresión lineal también es otro término que se utiliza, ¿ya? Para hacer los pronósticos. Se denomina mínimos cuadrados o regresión lineal. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, claro, va a haber una mínima diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se habla de mínimos cuadrados, lo que sucede es de que el valor, hemos dicho que en este método lo que se tiene es una variable independiente y una variable dependiente. Eso ya lo sabemos, ¿no? Es decir, tenemos X, que es la variable independiente, y Y, que es la variable dependiente. Eso ya lo sabemos, ¿ok? En este método vamos a tener una variable independiente y una variable dependiente. Cuando se habla de mínimos cuadrados, ahí está la diferencia, ¿no? Cuando se habla de mínimos cuadrados, lo que sucede es que X generalmente se transforma en T, en tiempo, mejor dicho, en periodos de tiempo. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, ¿no? Podemos tener 10, 12, 15 periodos, etcétera. Es decir, X se transforma en T, digamos, ¿no? Para hacer el cálculo. Y podemos decir, bueno, queremos hacer el pronóstico para el periodo 20. Ah, muy bien. Entonces, X como que se transforma en periodos de tiempo, ¿ya? Pero cuando se habla de regresión lineal, lo que pasa es que X ya no se trabaja con el tiempo, sino X viene a ser ya una variable normal, cualquiera. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos, vamos a relacionar ventas, pero no con periodos de tiempo, sino con otra variable. Por ejemplo, no sé, a ver, se me ocurre, ¿qué otra variable puede ser ventas con, no sé, calidad del servicio, no sé, alguna otra variable, ¿ya? O si no, para entender mejor, vamos a suponer que tenemos, a ver, acá vamos a tener dos variables, ¿no? X y vamos a tener Y.
Entonces puede ser, por ejemplo, para entender un poco mejor, X puede ser la potencia del motor, potencia de un motor, por ejemplo, y Y puede ser velocidad, ¿no? O sea, acá hay una relación entre potencia del motor y velocidad. Entonces decimos, potencia del motor, no sé, pues 10 caballos de fuerza, 20 caballos de fuerza, ¿no? HP, 30 HP, 40 HP, ¿no? Y es la velocidad, ¿no? Con un motor de 10 yo puedo alcanzar una velocidad de, no sé, pues 80 kilómetros por hora. Con el otro motor más grande puedo obtener una velocidad de 100 kilómetros por hora. ¿Me entienden, no? O sea, acá, por ejemplo, hay una relación, pero ya de variables, en la que X no cambia de, digamos, de denominación, de nomenclatura, sino X sigue siendo la potencia y Y sigue siendo la velocidad. ¿Ok? Entonces, a esto, cuando X no cambia, se le llama regresión lineal. Se trabaja igual, las mismas fórmulas, todo es igual, idénticamente igual. Lo único que X ya no asume, pues, T, 1, 2, 3, 4, 5, por decir. Sino X se queda con su propia variable, ¿no? En cambio, cuando se dice mínimos cuadrados, lo que pasa es que X empieza a asumir valores de periodos, ¿no? T1, T2, T3, T4, T5, etc. Esa es la única diferencia y eso hay que saberlo también, ¿no? Porque a veces nos hablan de mínimos cuadrados o nos hablan de regresión lineal. La fórmula, todo es lo mismo. La ecuación, o sea, todo lo que se halla es lo mismo. El procedimiento es lo mismo. La única diferencia es que en mínimos cuadrados, X toma un valor de T, es decir, periodos. En cambio, cuando se habla de regresión lineal, X sigue con su misma nomenclatura inicial, ¿no? De siempre, o sea, no cambia. Pero las ecuaciones, todo es lo mismo, ¿ya? Entonces decía que uno de los métodos que se utiliza para pronósticos, el más usado es el de mínimos cuadrados, ¿no? ¿Ok? Eso es uno. Y dos, como decía también, la variabilidad cíclica no se utiliza porque eso se da a través de periodos largos de años, ¿no? O sea, estamos hablando de 10, 20 años, 30 años, o sea, eso no lo vamos a usar, ¿ok? Lo que sí se usa es, por eso les dije a sus compañeros al inicio también, lo que vamos a usar bastante, ¿qué cosa es? Los estacionales, eso sí se usa. ¿Por qué? Porque nosotros en la empresa, en la organización, en el negocio donde estemos, pues vamos a ver que hay productos que en ciertas estaciones del año aumentan su venta o aumenta su demanda y en ciertas estaciones del año disminuye su demanda. Eso quiere decir que ese producto va a tener un comportamiento estacional, es decir, que está en función de las estaciones del año. Y eso lo podemos observar nosotros claramente, ¿no? Hay productos que en verano incrementan sus ventas o su demanda y en invierno baja, o a la inversa. Hay productos que en invierno incrementan su demanda y en verano baja, ¿no? Eso sí se utiliza. Es decir, nosotros vamos a utilizar, lo que más utilizamos van a ser, el primero de ellos, de tendencia a través de mínimos cuadrados y el de variaciones estacionales, ¿no? Que tiene relación directa con las estaciones, ¿ok? Pero sin embargo quería hacer esta aclaración para no confundir respecto a cuando nos hablen de métodos de mínimos cuadrados y de regresión lineal, ¿ok? Entonces hay que saber la diferencia. Como digo, al final el método, las fórmulas, todo es lo mismo, solamente que hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando hablamos de mínimos cuadrados, estamos hablando que X va a tomar la variable X va a tomar valores de periodos de tiempo, nada más. En cambio, cuando se habla de regresión lineal, X va a continuar con su variable inicial, ¿no? No se va a modificar, no va a cambiar. ¿Ya? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Yo sí. Sí, profesor, gracias. Muy bien. Entonces,
Continuamos, ya estábamos viendo el ejemplo que corresponde a este método de razón a promedio móvil, que es un método que se utiliza para variaciones estacionales, ¿ok? Pues bien, entonces ahí teníamos los datos, decíamos, tenemos los datos, y acá tenemos lo que nos están pidiendo, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es construir la gráfica, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es construir la gráfica. Entonces, para construir la gráfica, vamos a tener, obviamente, acá vamos a hacerlo acá nomás, en este espacio, ¿sí? A ver, dígame usted. Vamos a tener dos ejes. En el eje de las X, ¿qué va a ir? A ver, dígame. El año. ¿Qué va a ir en el eje de las X? Los periodos. ¿En qué van a estar? Trimestre. Trimestres, efectivamente. Van a ser trimestres. Entonces acá vamos a tener trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y nuevamente volvemos al primer trimestre, segundo trimestre. Pero esto, digamos, correspondiente a cada año, ¿no? Pero si seguimos la secuencia, será pues trimestre 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos trimestres vamos a tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. 6 por 4, 24. O sea, acá vamos a tener 24 trimestres, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer, para hacer la gráfica, vamos a tener en el eje X los trimestres. No se olviden, trimestres. Y en el eje Y, ¿qué van a ir? ¿Qué va a ir en el eje Y? Las cantidades. Sí, pero ¿corresponde a qué? La venta, profesor. Las ventas, profesor. Ventas, efectivamente. En el eje Y vamos a tener ventas. Muy bien. Entonces tenemos trimestres y tenemos ventas, ¿no? Entonces por cada trimestre tenemos su venta correspondiente, ¿no? Entonces, trimestre 1, por ejemplo, ¿cuánto es su venta? Es 8.38, ¿no? Entonces iré acá, divido esto. Voy a ubicar dónde está 8 y bueno, un 8 agarro y ubico el punto. Para el trimestre 2 igual el otro punto y así voy graficando, ¿no? Esa gráfica la tienen que hacer, por favor, ¿ya? No se olviden, o pueden hacerlo en Excel también, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que nos piden, hacer la gráfica. Pues bien, entonces, esa gráfica la tenemos acá, ¿ok? Acá está, ¿no? Esta es la gráfica, ¿ya? Y nosotros podemos observar que tenemos los años, ¿no? 2010, 2011, 2012, 13, 14 y 15, los 6 años. Y acá tenemos los 24 datos. Como le decía, 1, 2, 3, 4 trimestres. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos trimestres al final? Vamos a tener 24 trimestres. Acá vamos a tener 24 trimestres. Y acá está la... Y si nosotros observamos, pues básicamente lo que se está produciendo es pues una estacionalidad, ¿no? O sea, regresamos a este punto, en el punto 1, 2, 3, 4 y otra vez se produce, ¿no? Bajamos, sigue bajando, vuelve a subir y otra vez baja, vuelve a bajar, vuelve a subir, o sea, se va repitiendo año a año, por eso se llama estacionalidad, ¿no? O sea, cada año la tendencia casi se repite, pero con una pequeña variación que año a año un poquito se va incrementando, digamos, ¿no? Entonces, esto es, digamos, la forma en la que varía, ¿no? En este caso, las ventas cuando se tienen estaciones, ¿no? Estaciones en el año. O sea, productos que están relacionados con las estaciones, pues, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la gráfica que corresponde a los datos que nos han alcanzado. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es el inciso A, ¿no? ¿Se acuerdan? Vamos acá, nos dice construir la gráfica de la serie de tiempo e interpretar los datos. Entonces, ya hemos hecho eso, ¿ok? Listo. Luego, ¿qué viene? El inciso B.
obtener los índices estacionales trimestrales. ¿Ok? Y para eso sí, por favor, les voy a agradecer. Lo pueden hacer en Excel también, no hay ningún problema. Lo pueden hacer en su cuaderno, donde gusten. Vamos a elaborar un cuadro, ¿ya? Donde tengamos, obviamente, vamos a tener los 24 datos, porque son 24 datos que tenemos, ¿no? 4 datos por año, ¿no? 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. Entonces, vamos a hacer un cuadro de este tipo, ¿ok? En la que vamos a tener en la primera columna, ¿ok? Vamos a tener el año, ¿no? Los años. ¿Cuántos años son? 6, ¿no? 6 años. 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. ¿Qué más vamos a tener? En la segunda columna vamos a tener los trimestres, ¿ok? Los trimestres. ¿Cuántos trimestres tenemos por año? Tenemos 4 trimestres, ¿no? Trimestre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 por cada año, 4 trimestres, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos en la tercera columna, tenemos las ventas. Y acá vamos a poner los datos de las ventas por cada trimestre, ¿no? Eso lo tenemos acá, pues, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Trimestre 1 sus ventas, trimestre 2 sus ventas, por cada trimestre tenemos sus ventas, ¿no? Entonces, lo único que vamos a hacer es transcribir los datos de cada trimestre a este cuadro que está a la tercera columna, ¿ok? Que son las ventas. Listo. Hasta ahí tenemos solamente son datos, ¿ok? Solamente son datos, ¿ok? Listo. Dice, para llegar al índice estacional trimestral, porque eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Inciso B dice obtener los índices estacionales trimestrales, ¿ok? Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, para llegar al índice estacional trimestral, se deben construir 2 tablas. ¿Ok? Se deben de construir 2 tablas. La primera tabla es la que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta es la primera tabla. Ya hemos dicho, en la columna 1 son los datos de los años, en la columna 2 el total móvil, o sea, la columna 1 se refiere a esto, que son las ventas, ¿ya? El 1 se refiere a esto, ya tenemos, ¿no? Lo único que hemos hecho es transcribir los datos de cada trimestre con sus ventas. En el segundo se refiere acá a la flechita roja, ¿ok? Vamos a tener el total de 4 trimestres, ¿ok? O sea, acá en la columna 2, ¿ya? Es el total. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar, pues, es decir, el total de los 4 primeros trimestres. 8.38, 5.75, 12.50, 15.88. A ver, ¿cuánto sale esa suma? ¿Me ayudan, por favor? $42.51, profesor. Ya, muy bien. Entonces, 42.51, ya, 42.50, ¿ok? Entonces, en la columna 2, que está donde está la flecha roja, vamos a poner, ¿no? ¿Ok? Digamos, a ver, ¿cómo les explico? Tenemos 1, 2, 3, 4. Y en la parte central, es decir, entre el dato 2 y 3, ahí tenemos un espacio y ahí ponemos la suma, ¿no? La suma de estos 4. ¿Cuánto es? Acá tenemos, para señalar, vamos a usar el lápiz. Y en color rojo, a ver, vamos a ver, acá está. Esto de acá. Ok, esto es el valor de la suma de todo lo que está en rojo. Ok. ¿Y eso dónde va a ir? En la parte central de los 4 datos, ¿no? ¿Cuál es la parte central? Es esta, esta de acá. O sea, la sumatoria va ahí. ¿Qué hacemos a continuación? Avanzamos, o sea, avanzamos un dato, un número, es decir, dejamos libre el primero y avanzamos al segundo y hacemos el mismo procedimiento. Sumamos, en este caso ya vamos a sumar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto.
O sea, vamos a sumar 5, 75, 12, 50, 15, 8, 8 y 8, 13. ¿Cuánto sale? A ver, me confirman. Debe salir 42.25. A mí me sale 50.64. A ver. 42.26, profesor. Claro, está por ahí. ¿Ya? Voy a sumarle. A ver, sumen de nuevo. Verifiquen, por favor. Entonces, la siguiente suma es de estos 4 siguientes. ¿Y eso dónde va a ir? Igual, en el medio de los 4, ¿no? 1, 2. ¿Dónde es el medio de los 4? Esto de acá. Y ahí está este segundo dato. Y avanzamos al siguiente. El siguiente vamos a tomar el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, ¿no? Y luego ponemos el valor acá en el centro y así sucesivamente vamos avanzando con cada uno de todos los datos, hasta llegar, obviamente, hasta completar todo esto, hasta el último dato. ¿Ya? ¿Se entendió? Profesor, una pregunta. A ver. En el segundo valor me sale 42.26. No sé si afectará en números decimales. Claro, el tema es que ya trabajemos con lo que les sale, ¿no? Acá solamente para efectos hemos redondeado, ¿no? Pero bueno, Ok. no hay problema, eso es mínimo, en realidad va a ser mínimo. ¿Ya? Pero siempre hay que trabajar, no nos olvidemos de trabajar solamente con 2 decimales, ¿ya? 2 decimales. Y en lo posible redondeamos, pero ya sabemos, ¿no? Si es de 0 puntos, si es de 0.5 hacia abajo, redondeamos hacia abajo. Si es de 0.5 hacia arriba, redondeamos hacia arriba, ¿no? Pero hay que trabajar con 2 decimales, ¿ya? A ver, todos nos ponemos a trabajar y completamos la segunda columna, por favor. Perdón, la columna número 2, ¿no? Que es la cuarta columna del cuadro, ¿no? A ver, hay que completar esto de acá. Pero hay que hacerlo, ¿ah? Hay que hacerlo, por favor. A ver, muchachos, ¿me escuchan? Vamos a, mientras estén haciendo el cálculo, vamos a aprovechar para hacer un pequeño break, ¿ya? Porque ya se va a cumplir la hora y retornamos a las 7:10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Para tomarnos un cafecito y, ¿ok? Y venimos a las 7:10. ¿Estamos? Muy bien, ahí nos quedamos por el momento, ¿ya? Listo, Ok. muchachos. Ok, hacemos una pausa.